¿Qué tal? Aquí seguimos en el Desmarque Live, son exactamente las 12:05 del mediodía y seguimos con el repaso de la actualidad deportiva. Empezando, bueno, antes hemos hablado, por ejemplo, del regreso de la Liga de Campeones que vuelve esta tarde con el Barcelona y el Atlético de Madrid en Liza. Para mañana será el turno de Real Madrid y Valencia. Luego hablaremos también de todo ello a partir de la 1 del mediodía y, por supuesto, también de la Europa League, que también vuelve el jueves. Bueno, para el Sevilla volvió hace tiempo, ¿no? Porque ha tenido que superar 3 rondas previas, pero el conjunto nervionense, pues bueno, evidentemente ya ha jugado esas 3 rondas previas a la Europa League, pero ahora lo que llega es la fase de grupos y juega el Sevilla, pero también lo hacen el Villarreal y el Betis. Vuelve el Betis a competición europea. De hecho, esta misma mañana se ha ejercitado el equipo de Quique Setién preparando ese primer partido de la competición continental. Luego a partir de la 1 del mediodía hablaremos de la actualidad del conjunto verde y blanco y las sensaciones que de momento está dejando el Betis. Por ejemplo, hizo un buen partido en Mestalla ante el Valencia, saldado finalmente con empate a 0, aunque perfectamente se pudo decantar a favor del cuadro verde y blanco. Y ahora pues toca empezar con buen pie esta nueva andadura, ¿no? En competición europea, año exigente y también ilusionante para el plantel bético con las 3 competiciones. Nos saluda, por ejemplo, y saludamos a Araceli Henares a través de Facebook Live, que precisamente bueno, quiere que hablemos del Betis. A partir de la 1, evidentemente, estaremos atentos a la actualidad bética, pero ahora tenemos que empezar, como decíamos, con lo último, ¿no?, que sucedió en el día de ayer, con el último partido de la 4ª jornada de Liga en Primera División. Llegaba el Celta con 7 puntos de 9 posibles. En las 3 primeras jornadas había ganado 2 partidos y había empatado 1. El primero contra el Español en Balaídos, luego ganó en el Ciutat de Valencia ante el Levante y también lo hizo sobre todo contra el Atlético de Madrid en Balaídos, el triunfo más brillante del equipo de Antonio Mohamed. Pero en esta 4ª jornada no puede mantener esa racha el Celta y en este caso ha caído derrotado en Girona por 3-2 en un partido que la verdad fue bastante emocionante. Hubo emoción sobre todo en el tramo final tras el gol de Bufal, pero el resultado ya no se movería y la victoria del Girona se quedaría ahí. Los 3 puntos se quedaron en Montilivi. Alberto Bravo, compañero del Desmarque en Vigo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Bueno, llegó la primera derrota del curso en un partido en el que el Celta, por los despistes defensivos, tuvo que ir a remolque, Alberto. Sí, llegó la primera derrota del curso, tal vez una derrota un tanto inesperada porque se creían las posibilidades de ganarle al Girona de Eusebio Sacristán, pero lo cierto es que, como tú bien dices, Celta se vio lastrado por los continuos errores defensivos que propiciaron los tantos del Girona. Todo el partido, incluso cuando el Celta estaba jugando mejor, llega el primer tanto de Stuani. Luego es verdad que Yaguastas consigue un magnífico gol de falta directa, pero el Celta no es capaz de mantener esa ventaja más allá de 3 minutos. Vuelve a verse con otro nuevo error defensivo, una jugada de estrategia o a balón parado muy mal defendida, pues vuelve a verse por detrás con un tanto del central de Alcalá y a partir de ahí, bueno, pues sobre que el Celta va a los vestuarios. Mohamed arriesga, pues quitando a uno de los defensas y poniendo a Bufal, que al final en el 89 metería un gol, pero el Celta se vio demasiado, por decirlo de alguna manera, descolocado con el cambio de sistema, perdido por la falta de efectivos en la medular y con el excesivo número de atacantes, y el Girona se aprovechó metiendo el tercero y casi sentenciando el partido. El Celta fue a remolque hasta la segunda mitad, lo intentó, tuvo algunas ocasiones, pero solo en ese minuto 89, con esa buena volea de Bufal al centro de Lobotka, pues se vio realmente dentro del partido. Tuvo 2 ocasiones más en la cabeza de Gómez, no las consiguió anotar el delantero charrúa del Celta. Pierde ese duelo de artilleros que era muy interesante ante Stuani mete 2 goles, Maxi Gómez no mete ninguno, y el Celta, bueno, pues cosecha su primera derrota de la temporada, pero el inicio de la temporada sigue siendo bueno porque tiene 7 puntos de 12 posibles, se mantiene en tercera posición. Y la próxima semana no, porque ya estamos a martes, pero este próximo sábado recibimos en Balaídos al Real Valladolid, un Real Valladolid que aún no ha conseguido ganar en Liga, que aún no ha conseguido marcar un gol y que se supone que va a ser un rival sobre
o sobre el papel en el que el Celta es favorito y que debería sumar los 3 puntos para ponerse con 10 puntos de 15 y ser en la parte alta de la tabla. Hombre, evidentemente el arranque es muy bueno, ¿no? Tampoco creo que haya que dramatizar por esta primera derrota porque, bueno, tarde o temprano también tenía que llegar y Montilivi es un escenario pues complicado, ¿no? No sé si queda como la nota más negativa del partido esa inseguridad defensiva, Alberto, porque por ejemplo ya en los primeros compases ya por ejemplo Portu tuvo una ocasión muy clara que salvó Sergio Álvarez, pero ya le cogieron Estuani y Portu las espaldas a los centrales del Celta. Luego llegaría el gol de Estuani, más de lo mismo, gana perfectamente la posición y le gana la espalda, no sé si fue Cabral, me parece, o Araujo, no recuerdo exactamente a cuál de los dos. Araujo. Efectivamente, Araujo, y luego el gol en saque de esquina, ¿no? Justo después del tanto del empate de Aspas. Se falló de concentración, ¿no? Un gol a balón parado un poco previsible, aunque es cierto que el centro y el remate son francamente buenos. Sí, el centro y el remate en el tanto de Alcalá son buenos, pero es que Alcalá nunca puede rematar tan absolutamente solo en el corazón del área del Celta. El primer gol, como tú bien dices, es un mal centro defendido por Hugo Mayo, un Adai Benítez que desde luego se convirtió en una pesadilla tanto para Mayo, para Roncaglia, en esa banda derecha donde estás jugando con 2 defensas y que no deberían pues complicarte tanto la vida, pues un jugador como Benítez, que no es un mal futbolista, pero desde luego estamos hablando de los mejores laterales izquierdos de la liga, pero también ahí en ese primer gol de Estuani, evidentemente Araujo está más pendiente de Estuani que de dónde viene la pelota, y el delantero uruguayo le gana la pelota. El segundo tanto, como repetimos, es un fallo de concentración de la defensa, y el tercer tanto pues es una mala salida de balón de Roncaglia y perder el balón. Araujo tampoco llega bien al corte, retace y acaba en los pies de Portu, y a partir de ahí, bueno, pues Portu, que también hizo un partido espectacular, que generó muchísimos problemas en la defensa del Celta, pues consiguió asistir a Estuani en parte del tercero. Los 3 goles del Girona vienen precedidos de errores más o menos groseros de la defensa del Celta. Yo me recuerdo un poco a la campaña pasada donde, bueno, pues el Celta conseguía anotar muchísimos goles, donde jugaba bien muchos minutos, pero luego había fallos pues que en el resultado final se notaban. Ayer sucedió algo parecido, pero si eso queda en el debe del equipo, a favor del equipo, es que cuando con ese 3-1 te ves prácticamente fuera del partido, pues has seguido atacando, has seguido intentando remontar, has encontrado el gol de 89 y has peleado por un punto hasta el final. Y eso, ese ADN competitivo, ese ADN de poder cerrar al equipo rival cuando vas perdiendo en el último tramo del partido, pues el año pasado el Celta no lo tenía, y este partido, porque el Celta, hay que recordar que solo llevaba 4 minutos hasta este encuentro y con el marcador en contra, pues no lo tenía, y este año sí que desde luego parece que lo tenemos. Habrá que verlo en más partidos, pero por lo menos te quedas con la sensación de que el Celta peleó, quiso luchar y quiso ser punto hasta el final del encuentro. No, de eso no hay duda, ¿no? Hablamos de la parte negativa, esos errores en defensa, pero también, bueno, creo que hay que reconocerle al Celta esa capacidad, ¿no? También para no dar el partido por perdido y competir hasta el final. De hecho, probablemente el partido está en una dinámica que si dura 5 minutos más, pues igual el Celta hubiese podido empatar, ¿no? Se quejaba Antonio Mohamed, el técnico del fair play. Entiendo que no le gustó nada, ¿no? Que los jugadores del Girona se fuesen al suelo en tan reiteradas ocasiones en los minutos finales de partido, Alberto. Sí, no le gustó, pero no quiso hablar de la actitud de los jugadores del Girona ni de la actitud de Eusebio Sacristán. Lo que quiso decir es que si hay jugadores que están perdiendo de manera continua tiempo, y ponía el ejemplo de algún futbolista que se iba al suelo, salía solo a banda, volvía a entrar y luego pedía las asistencias, por lo tanto eran 2 ocasiones en las que perdía tiempo, pues lo normal es que el árbitro, en este caso Alberola Rojas, pues lo tomase en cuenta, porque hay que reconocer que hubo 5 cambios, hubo entradas de asistencias, porque no podemos contar para sumar el tiempo el cambio de Bufal, que ya está en el descanso, pero si esos 5 cambios son 2 minutos y medio que de prolongación, la entrada de asistencia supone otro minuto, evidentemente un descuento de solo 4 minutos, cuando desde el minuto 75 apenas se juega al fútbol, pues me parece del todo insuficiente. Yo creo que por ahí van las quejas de Mohamed, así lo expresó, y sobre todo lo expresó viendo en referencia a los anteriores partidos, en los anteriores encuentros del Celta, donde no había sucedido pues este fútbol tan trabado, con tantas pérdidas de tiempo, se habían prolongado 6 y 7 minutos. Sin embargo, ayer pues son 4 minutos solo,
que casi son los cambios el tiempo que agotan estos 4 minutos, y estoy contigo. Si el partido dura 4 o 5 minutos más, las opciones del Celta de conseguir el tercer tanto, yo creo que iban en aumento porque estaba cogotando al Girona. Sí, terminó muy bien el Celta, efectivamente. No sé si te sorprendió un poco el cambio al descanso. No que entrara Boufal, sino que el sustituido fuese Junior Alonso, porque prácticamente el Celta se quedó sin posibilidad de atacar por esa banda izquierda. Boufal es cierto que recibía la pelota escorado en esa zona, pero siempre tendía a irse al centro, ¿no? Y al final, la única banda por la que el Celta generaba peligro y llegadas al área contraria era por la derecha, con Hugo Mayo y también con Aspas. Sí, yo en el descanso, aparte, creo que había tuiteado como este partido está para Okay y para Boufal. Y ponía los cambios, ponía que Boufal o que Okay tenían que entrar por Pione Sisto, que no estaba del todo bien, o Roncaglia. No entendí el cambio de Junior Alonso, que es verdad que no estaba jugando un buen partido, pero sí que te da mayor profundidad porque es zurdo y puede centrar por esa banda izquierda. Claro, que prácticamente se quedó Araujo como lateral izquierdo. Claro. No, se quedó Roncaglia y sufrió muchísimo con Porro. Roncaglia, perdón, sí. Muchísimo con Porro. Y ahí el Celta perdió una banda entera porque, como tú bien dices, además entró Boufal, que se puso un poco más de extremo izquierdo, dejando a Pione Sisto muy libre, y Boufal tiró muchísimo para el medio. Y Boufal es un futbolista con una calidad inmensa, porque todo el mundo que lo ve con el balón en los pies sabe que es buenísimo, pero que aún le falta aprender lo que es el juego colectivo o combinar con el resto de sus compañeros. Pecó de individualismo, es verdad que luego mete un gol, pero desaprovechó muchísimas ocasiones con conducciones excesivas de balón, con malas decisiones en el pase, y evidentemente eso es algo que tiene que ir mejorando a medida que vaya acoplándose al resto del equipo, que vaya entrenando más y más semanas en Amadroa. Pero bueno, estamos ante un buen futbolista que lo que le falta es aprender a jugar colectivamente y sobre todo aprender a levantar la cabeza y mirar a sus compañeros, que es algo que desde luego ayer, a pesar del gol, no hizo. A mí se me asemeja, Alberto, a Pione Sisto, por ejemplo, ¿no? Porque son futbolistas con buenas habilidades en el 1 contra 1, pero que muchas veces pecan de eso, de exceso de individualismo. Sí, son futbolistas que están, de alguna manera, pues por formar, por aprender lo que es otras cosas más allá de lo que es la actividad individual, de saber regatear, de saber centrar, y de aprender a leer partidos y saber que a veces un regate es la mejor de las opciones, pero otras es la peor. Tienes que levantar la cabeza, tienes que buscar espacios, tienes que buscar un compañero, y desde luego los extremos del Celta a día de hoy ninguno sabe hacer eso de manera correcta. No lo sabe hacer Pione Sisto, o lo hace en pocas ocasiones. Por ahora Boufal parece que tampoco lo sabe hacer, y desde luego Andre Mor, que lo hemos visto pues esta temporada solo 38 minutos, pero con los 19 partidos que jugó el año pasado, aunque en minutaje fuesen muy poquito, pues tampoco se lo hemos visto hacer. Entonces, en el debe del antiguo entrenador, de Juan Carlos Unzué, que ya tenía a Andre Mor, ya tenía a Pione Sisto, y en estos 4 primeros partidos, más la pretemporada de Antonio Mohamed, lo que le falta es enseñar a los extremos a jugar con la cabeza levantada, sabiendo que hay más compañeros que pueden hacer daño y que no tengan que jugar la pelota y acabar ellos mismos la jugada, porque evidentemente eso genera muchas pérdidas, genera contraataques del rival y te puede costar goles. Y otra vez protagonismo indiscutible para Yago Aspas. Golazo de falta directa y asistencia también. Participación directa y destacada en los 2 tantos. Asistencia no. La asistencia fue de Lobotka en el centro del tanto de Boufal. Es el gol de falta directa, luego es verdad que tuvo 2 o 3 ocasiones y 2 o 3 asistencias que no acabaron en gol, pero asistencia como tal de goles para Lobotka en el centro del 3-2. Pero bueno, Yago Aspas, estamos en esta dinámica de que sabemos que las temporadas le cuesta arrancar un poquito. Tuvo su segundo gol en 4 jornadas, que no son malos números, pero aún está bastante lejos de lo que puede ofrecer Yago Aspas. Ayer se le vio un tanto perdido en esa segunda mitad, con discusiones que no le llevan a nada bueno, discutiendo con el entrenador rival, con el segundo entrenador. Sí, precisamente por el tema de las pérdidas de tiempo, ¿no? Con compañeros. Sí, y ahí Yago Aspas es cuando entra de alguna manera en barrena. Es verdad que se sabe controlar mucho mejor que hace años, pero se pierde muchísimo de lo bueno que puede dar Yago Aspas. Yago Aspas aún no está al 100%, yo creo que puede estar a un 70 o un 80%, pero bueno, los números están ahí. El gol que metió ante el Girona es un gran gol de falta directa. Yo creo que no hay problema, sabemos que va a ir a más y sabemos que va a ser
completamente trascendental para este Celta, un Celta que, repito, a pesar de la derrota, está tercero en Liga, suma 7 puntos, tiene una buena oportunidad el próximo sábado ante el Valladolid para sumar pues sus 10 primeros puntos en 5 jornadas y pelear por lo que todos los jugadores han dicho que es el objetivo real de este Celta, a pesar de que bueno, su límite salarial esté entre los más bajos de la Liga. Es pelear por esas plazas de Europa League y desde luego lo van a intentar sabiendo que aún hay muchas piezas que no han entrado, pero hay que recordar que Jensen ni siquiera entró en la convocatoria, Junca fue el último descarte que se quedó, los futbolistas llamados a ser, no sé si titulares, pero desde luego muy importantes y con muchos minutos en este Celta. Bueno, para terminar, Alberto, el plan de la semana del conjunto celeste y qué ha pasado con Enremor y las redes sociales. Y en Remor y las redes sociales, pues creo que en poquitos minutos tendremos un artículo hecho por nuestra compañera, por María Trigo, respecto pues a las meteduras de pata de Remor en redes sociales, que no es la primera. No es la primera, eso te iba a decir. No, ese es el problema, no es la primera, y sus problemas de actitud, desde luego, sorprende esta reacción porque Mohamed el sábado pues decía que llevaba 2 semanas entrenando muy bien, que lo veía capaz de luchar por minutos, ¿verdad? Que el partido pues tal vez no estaba para Enremor, prefirió a Bufal por delante del turco, y Enremor pues tercer partido consecutivo en el que se queda sin minutos, y lanzó un mensaje en esas cuentas de Instagram y stories en las que venía a decir que no os preocupéis por mí, yo estoy bien, sigo vivo, el fútbol no es lo más importante, y lo más importante es que tengo dinero para alimentarme a mí y a mi familia, y bueno, terminando con los planes de Dios. No ha sentado bien estas declaraciones o este escrito de Enremor al celtismo, y el problema es que a Enremor a día de hoy cada vez que le pasan menos cosas. Le pasan menos cosas porque a pesar de que ha costado 13 millones, su rendimiento en el campo no está ni cerca del rendimiento o del coste que ha tenido su fichaje. Su actitud en los entrenamientos en muchas ocasiones ha dejado de ser o ha estado muy lejos de ser el ideal. Otras cosas que van más allá del fútbol pues tampoco gustan en Vigo, pues su excentricidad con los coches de alta gama, su particular look vistiendo que no debería ser censurable, pero un futbolista en el que su rendimiento y su actitud no es del todo buenas, pues empieza a cuestionar todo. Evidentemente estas declaraciones de Enremor, que no es la primera, no ayudan a que el futbolista, que recordemos que el año pasado se puso al celtismo a favor de Enremor y en contra de Ucue por haberlo apartado, pues poco a poco va desvelando una cara en la que ahora que Mohamed sí que parece que es un entrenador del agrado del celtismo, pues este mismo celtismo, esta misma afición se da cuenta que el verdadero problema de Enremor es el propio Enremor, no los entrenadores que tiene. Ya tuvo problemas de juvenil en el Noresland, tuvo problemas en Borussia Dortmund, ha tenido problemas con Ucue. Ahora no es que tenga problemas con Mohamed, pero Mohamed desde luego tiene otras opciones y la única manera que tiene de protestar es, bueno, pues con publicaciones un tanto fuera de tono en Instagram como la de este lunes por la noche o la que habíamos visto con el Trono, o luciendo esos coches como si se tratase de un juego que por todo el mundo es conocido como el Gran Theft. Bueno, pues a ver qué sucede con este futbolista. Si sigue por ese camino seguramente pues tampoco va a gozar de muchas oportunidades en esta temporada. Gracias, Alberto. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, la actualidad del Celta, que como decimos completaba ayer la 4ª jornada en Primera División y pasamos a la Liga 1-2-3 porque ayer también se completaba la jornada en Segunda y en este caso con el partido entre el Albacete y el Cádiz. María Naranjo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Y con un empate in extremis del Cádiz, oye, se está abonando el Cádiz para lo bueno o para lo malo, se está abonando los minutos finales. Sí. Perdió 2 puntos contra el Oviedo en el descuento en Liga, logró la clasificación en Copa también en el descuento final, y ahora rasca un puntito. Sí, parece que los minutos de descuento se le dan bien al Cádiz, al menos en los 2 últimos partidos. Antes no fue igual con el Oviedo, pero es que el Cádiz ayer remató 25 veces a puerta. Y solo 25 veces a puerta y solo consiguió marcar en ese último minuto de partido. Y también es verdad que fue la noche de Tomeu Nadal, el portero del Albacete, que hizo verdaderos paradones para evitar que el empate del Cádiz llegase antes e incluso pudiese haber ganado el partido el Cádiz. Bueno, al final Dani Romera, ¿no? Como gran artífice, ¿no? de ese puntito que araña el Cádiz, que hombre,
teniendo en cuenta la de ocasiones y la de disparos a puerta, puede saber a poco, pero claro, cuando empatas en el descuento, pues oye, date por satisfecho, ¿no? Claro, aparte arañar un punto es muy importante y el Cádiz lo sabe, porque al final de temporada siempre puedes echar de menos si no lo has ganado, así que un empate que sabe a poco por lo que tú dices, por la cantidad de remates a puerta y por las grandes oportunidades que tuvo de poder ganar el partido, pero por lo menos es un punto que no queda en vano. Aparte, lo curioso es que haya marcado Romera, que es uno de los delanteros menos usados por Cervera, porque incluso era un descarte durante la pretemporada, lo que pasa que al final el Cádiz no ha conseguido darle salida. Y bueno, resulta curioso que precisamente ese delantero al que Cervera no le tiene demasiado aprecio sea el que finalmente consiga batir la portería del Albacete. Pero parece que no termina de arrancar, ¿no? La cosa en el Cádiz. No estaba Cervera muy contento con la plantilla. Pero bueno, es cierto que la imagen contra el Albacete no fue mala. No, al contrario. De hecho, yo creo que ha sido uno de los mejores. Que invita al optimismo. Sí, ha sido uno de los mejores partidos del Cádiz en lo que llevamos de temporada. Y bueno, no se reflejó en el resultado, pero si el equipo sigue jugando así, se presupone que los goles terminarán llegando al mismo nivel que llegan las oportunidades de gol. Bueno, pues veremos qué sucede. ¿Algo más respecto a la actualidad del Cádiz? Pues nada, que José Mari no jugó ayer. Ya no, el miércoles pasado no fue convocado en el partido de Copa del Rey ante el Tenerife por unas molestias de la rodilla, pero finalmente, tal y como ha indicado el propio jugador en su cuenta de Twitter, lo que le impidió jugar ayer en Albacete fue una gastroenteritis. Y no hay que alarmarse con la rodilla de José Mari. Bueno, y pendientes también a esa evolución de Servando, que fue operado y que, bueno, pendientes de la reincorporación del defensor cadista. Escuchamos y vemos también las reacciones en zona mixta de los protagonistas. Gracias, María. Gracias a ti. El primero, el autor del gol, precisamente, Dani Romera. Buenas noches. Lo primero, para mí sabe a poquísimo después del juego. Contento, pero sobre todo porque no nos merecemos perder, el empate ha llegado y muy feliz por este empate, y se lo dedicamos a Servando, que estamos con él, todo el equipo está unido, hemos demostrado una buena versión del Cádiz y esta es la línea a seguir. ¿Ha merecido el Cádiz incluso la victoria? Digo, el empate ha llegado al final, ¿vale? Pero ha tenido ocasiones el Cádiz para incluso ganar, ¿no? Sí, bueno, en la primera parte nos han metido un gol desafortunado, un centro ahí, ha rematado bien, y yo pienso que hemos tenido muchas ocasiones, Carrillo, Perea, hemos tenido ahí bastantes ocasiones para empatar el partido mucho antes. Y bueno, nos podemos conformar con el empate, pero yo pienso que podemos haber ganado. Hemos visto una segunda parte de un Cádiz desatado, ¿no? en ataque, una primera parte de un equipo serio que se encuentra con un gol en contra casi por un error, por la casualidad, y la segunda parte un Cádiz desatado arriba. Sí, bueno, ellos han echado para atrás y la verdad que nosotros también tenemos jugadores muy buenos para jugar el balón y hemos tenido nuestras ocasiones, lo hemos merecido incluso más. Y bueno, ya está en la línea 6, como he dicho antes, el domingo hay que ganar en Escarranza y esperamos el apoyo de toda la afición. En lo personal es muy importante, ¿no? Estuviste a punto de salir cedido, traspasado de Almería en el último minuto, al final te quedas aquí, no sé con qué ánimo, pero ahora vuelves, juegas, marcas. Sí, bueno, ya lo demás es pasado, ya me quedo aquí, estoy muy feliz aquí, la verdad que los compañeros me tratan muy bien, con el míster todo bien y esta es mi línea. En plan, me gusta jugar a todo el mundo y si meto goles y puedo ayudar al equipo, que es lo importante, pues la verdad que muy feliz. El siguiente paso es la titularidad, ¿no? Aunque es complicado, claro, porque el míster quiere uno grande arriba, ¿no? Tú tienes que pelear a desmano ahí. Sí, bueno, el míster es el que decide, yo se lo pongo difícil y ahora tengo que seguir en esta línea y el que decida. Bueno, las palabras del autor de ese gol que sirvió para que el Cádiz sumase un puntito en su visita al Albacete. Y bueno, ya hemos analizado un poco lo que dio de sí el encuentro. En esta recta final del segundo bloque informativo, Fran Fuentes, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. La polémica del fútbol español, ¿no? Por así decirlo, en este inicio de temporada, la polémica entre la Liga, la Federación, los clubes, los jugadores, por el partido, el dichoso partido en Estados Unidos, ¿no? Ese Girona-Barça. Y cuéntanos la última hora, que es bueno, un cruce de declaraciones entre, a través de Twitter, por un lado Infantino, que decía el presidente de la FIFA que bueno, en unas declaraciones hablaba de la idoneidad de que cada equipo jugase los partidos de su liga en su país, dentro de su territorio,
Aparecía Tebas por Twitter para hacerle una rectificación al presidente del máximo organismo del fútbol internacional. Javier Tebas, que hay que decirlo, cada vez que habla nos genera una cantidad de contenido tremenda, porque siempre que lo hace deja declaraciones polémicas. Contestaba en un tuit a esas declaraciones de Infantino diciendo que le recordaría al presidente de la FIFA que en la Major League Soccer participan 3 equipos de Canadá, 3 equipos canadienses, y que el Toronto es el actual campeón de esa Major League Soccer, y que además en Canadá, más allá de eso, hay una liga profesional, ¿no? Y cómo podía ser que esos equipos canadienses, teniendo una liga profesional en su liga, jugaran en la Major League Soccer. Eso a raíz de esas declaraciones de jugar en su país o no. Bueno, otro capítulo más, ¿no? Habría que recordarle también a Javier Tebas o enseñarle un globo terráqueo, ¿no? Ver la distancia que existe entre Canadá y Estados Unidos, que son países fronterizos, que más allá de que tengan partidos de recorrer amplias distancias por la extensión que tiene también el país norteamericano, pero que no es lo mismo competir de manera regular en una liga que un viaje esporádico de una competición que no tiene nada que ver con ese país. Que sí, que se pueden entender el tema de patrocinios, el tema de promoción, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que lo de Javier Tebas es un poco una salida de tono, ¿no? Está fuera del tiesto desde mi punto de vista. Bueno, hemos visto estas imágenes del tuit que publicaba el presidente de la Liga, y veremos en qué termina finalmente este asunto. Sigue pendiente una reunión entre las partes, entre la Liga, la Real Federación Española de Fútbol y los clubes y los jugadores, ¿no? El Girona y el Barça, que dieron su conformidad a irse a jugar a Estados Unidos, pero los jugadores parece que no estaban tan por la labor, ¿no? En este caso, su sindicato, la AFE, era contraria a esta medida, al igual que lo es a día de hoy la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol. Así que sigue siendo de momento complicada la disputa de este partido en Estados Unidos, aunque Tebas estaba casi convencido de que al final se iba a jugar. Veremos en qué queda todo este asunto, pero todavía van a quedar capítulos por contar, seguro. Sí, siempre seguramente habrá novedades en los próximos días, porque al final cada vez que alguna de las partes hace este tipo de declaraciones suele haber respuesta, y al final entramos en un bucle de polémicas que no acaba nunca. Bueno, saludamos a través de Facebook Live a Ani Amat, que nos pregunta si nos habla de la actualidad del Sevilla, y por el nombre de Aspas dice que se tenía que haber quedado en el Sevilla. Ani Amat, bueno, no le fue bien con Unai Emery, jugó muy poco y finalmente volvió al Celta. Luego hablaremos también de la actualidad del Sevilla, el Betis y el Villarreal, que también preparan ya sus respectivos partidos de Europa League el próximo jueves. Ya saben, tenemos menú europeo completito esta semana, pinta, ¿eh? Nada más y nada menos que 7 equipos españoles en las competiciones continentales. Oye, un último apunte, porque ha habido el primer cese de entrenador en segunda división. Bueno, si no contamos el del Córdoba, la dimisión de Francisco, que fue antes de empezar, la temporada, efectivamente. Pero ya se ha encargado uno directamente al técnico del Tenerife. Poquita paciencia, ¿eh? Sí. Joseba Echeverría, hubo acuerdo entre las partes para rescindir su contrato, y el Tenerife, que ya tiene sustituto, el ex del Granada la pasada temporada, José Luis Oltra. Sí, el Tenerife cesó a Joseba Echeverría, que casualmente entró la temporada pasada justamente. Su primer rival en el Tenerife fue el Córdoba. En la temporada actual no le han dejado enfrentarse, y el Tenerife va a volver a estrenar entrenador contra el Córdoba. En este caso es José Luis Oltra, es del Granada, es del Deportivo de La Coruña, es del Tenerife también. Y casualmente se va a enfrentar al Córdoba en su primer partido. Recordemos que ya estuvo durante una temporada y 3 meses, que llegó a clasificarse con el conjunto blanquiverde en playoff, pero cayó contra el Girona, y bueno, mucha suerte para él. Bueno, pues veremos qué tal le va a José Luis Oltra en el Tenerife. Gracias, Fran. Nada, es un placer. Bueno, también nos comenta el compañero Pepe Jiménez, ha publicado el Huesca un acuerdo preferencial entre clubes con el Villarreal por los derechos de Gonzalo Melero. A partir del próximo 1 de julio de 2019, acuerdo entre Huesca y Villarreal. Luego lo contaremos también a partir de la 1 del mediodía en el tercer boletín informativo de este martes, aquí en el Desmarque Live. Así que no se vayan muy lejos, que volvemos enseguida.